Bueno, en principio, muchísimas gracias por atender la convocatoria. El día de hoy voy a compartir con ustedes un documento que le hice llegar al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y al presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria. Voy a dar a conocer el contenido y desde luego, una vez que concluya, con mucho gusto atenderé sus preguntas. Está fechado en este mes. El día de ayer fue recibido por la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional y por la presidencia de la Comisión de Justicia Partidaria. Dice el licenciado Enrique Ochoa Reza: señor presidente, los corruptos no tendrán cabida entre una militancia que demanda transparencia, rendición de cuentas contra quienes medran con los recursos públicos. Es una frase que él acuñó, que se publicó en todos los medios y hago referencia iniciando el escrito en mención. Las autoridades del partido deberían ser garantes de los hechos, del apego a la legalidad y de asumir responsablemente, sin distingos, el cumplimiento de las demandas de una sociedad cada vez más decepcionada e irritada, inmersa en una crisis de credibilidad y confiabilidad de la política, de los políticos y de los partidos. No podemos negar que la percepción de la mayoría de la gente es de hartazgo por la boyante corrupción e impunidad de servidores públicos desleales que han presionado al partido y a la sociedad, robando el dinero público ante la presunta complacencia o permisividad de un sistema de justicia prácticamente inoperante e ineficiente. La soberbia, la ausencia de honorabilidad, de probidad y de moral pública de gobernantes deshonestos, proclives, por cierto, a sustraer ilegalmente el dinero público para su beneficio personal, han logrado sin duda el repudio general de la sociedad. El que suscribe militante activo durante más de 40 años, en los que siempre acredité en los hechos mi institucionalidad, tuve el privilegio de participar en diferentes responsabilidades en el servicio público, en la actividad parlamentaria, como diputado local, como diputado federal, como consejero político nacional, estatal y municipal, así como también integrante de la Comisión Permanente, Comisión Política Permanente Nacional, Estatal y Municipal, dirigente del sector popular, de la CNOP, del partido aquí a nivel local en 2 ocasiones, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el estado de Guerrero y delegado del Comité Ejecutivo Nacional en varios estados de la República, entre otras responsabilidades. Por todo lo anterior, le solicito respetuosamente que a través de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria me sean suspendidos mis derechos y obligaciones hasta que se haga justicia. Esto es solo una manifestación de inconformidad por la sospechosa dilación en el proceso de expulsión del partido al exgobernador del estado, César Horacio Duarte Jaques, quien ha sido denunciado ante la Procuraduría General de la República por la presunta comisión de delitos graves tales como peculado y enriquecimiento inexplicable, solo por mencionar algunos. También han dado cuenta de este bochornoso tema diferentes medios de comunicación muy prestigiados a nivel nacional y a nivel local, en los que exhiben los hechos a través de contundentes testimoniales. Duele sin duda la separación, pero ante la imposibilidad hasta hoy de que se haga justicia, he tomado la difícil decisión de solicitar la suspensión voluntaria de mis derechos y obligaciones, pues a mí, como a miles de priistas, nos avergüenza que el partido no dimensione el daño político, social y electoral, tolerando o siendo omisos con personajes que lo único que le han aportado al PRI es desprestigio y rechazo social. La desfachatez impresentable de un delincuente confeso, a quien, como siempre, lo ha caracterizado su voracidad patológica y, por si fuera poco, además presume con bombo y platillo, ante propios y extraños, sus excelentes y poderosas relaciones con quienes hipotéticamente podrían hacer justicia en un momento dado y llevarlo a los tribunales. Parece indicar entonces que en los hechos, en eso sí, Duarte habla con la verdad. Me retiro con la frente en alto, honrando lo más valioso que tengo, que es mi dignidad, y siendo congruente con mis valores y convicciones. Me avergüenza que la sociedad me identifique como un compañero de partido con un espécimen de la calaña de César Horacio Duarte Jaques. Aunque es cierto lo que dicen muchos, los priistas están hechos todos del mismo barro, sí, pero no es lo mismo bacín que jarro. Miles de priistas tienen el mismo sentimiento, pero no lo expresan públicamente, tal vez por miedo, otros por ortodoxia política y otros tantos más por complicidad. Le reitero mi respeto, esperando reflexión ante la evidente crisis que hoy vive el partido,
producto del daño irreversible causado por un ampón que llegó, robó y se fue impunemente con el botín. Es tan contundente el malestar social que solo la venda del deshonor y las perversas complicidades no les permiten a ustedes ver el enorme costo que habrá de pagar electoralmente el partido por la culpa de priistas, entre comillas, desleales y traidores. Finalmente, como decía bien el expresidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Carlos Alberto Madrazo Becerra, si a las 12 del día el pueblo dice que es de noche, debemos de encender las luminarias. Atentamente, su servidor Víctor Valencia. Ese es el documento que tengo acusado de recibido por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y por la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Hago llegar a ustedes, para quien lo requiera, es el documento firmado y recibido por estas autoridades del partido y de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y bueno, pues estoy a sus órdenes. Bien, Víctor, eres un activo de la política del PRI. Históricamente son mucho trabajo y muchas áreas donde lo has desarrollado. No creo, y lo digo en lo personal, en la pregunta, no creo que te vayas a quedar sin hacer política partidista. ¿A dónde va Víctor Valencia? Bueno, yo creo que es muy importante ser congruente con lo que dice uno y lo que hace. He acreditado en los hechos, como lo he comentado, no soy perfecto, he cometido errores, pero a lo largo del desempeño de mi carrera política, profesional, académica y desde luego familiar, he acreditado que tengo la autoridad moral y política para poder, en este ejercicio difícil para la toma de decisiones, de poder reflexionar en congruencia y sobre todo salvaguardar lo más importante que tenemos todos, que es nuestra dignidad, en el caso de su servidor. Ha sido difícil la toma de decisiones, no lo niego, sin embargo, me parece que llega el momento en la vida en que tienes que tomar decisiones difíciles como esta. Alguien me decía por ahí que el ADN priista, el gen priista era muy fuerte, muy sólido en mi persona, y efectivamente puedo reconocer que no tuve tal vez en su momento la interés o la contundencia como la tengo hoy, nunca es tarde, para poder ejercer libremente sin la institucionalidad que muchos confunden con la disciplina ciega. Y bueno, pues el día de hoy he tomado esa decisión, voy a seguir haciendo política, voy a seguir atendiendo mis responsabilidades en el tema académico, pero sobre todo voy a tener la libertad, ahora sí ya no tan reprimida, de poder decir lo que dije en el partido. No lo estoy diciendo ahorita, se lo dije a César Duarte cuando era gobernador, lo dije públicamente. Otros coincidieron, la mayoría conmigo, y decían, sí, cierto, qué bueno que se habla y se dice, pero lo decían abajo de la mesa o muy querido para que no se escuchara. Yo he sido un hombre congruente y bueno, pues hoy al ver que el partido o quienes están en el partido no toman decisiones congruentes a la exigencia de la sociedad, pues finalmente lo menos que puedo hacer es dejar de participar directamente, como lo he manifestado en el documento, porque no quisiera yo ser cómplice de un personaje de esta naturaleza, así como muchos pillos que andan sueltos, muchos gobernadores del PRI y de otros partidos, que pareciera que esa complicidad o esa tolerancia que se ha generado, no se dan cuenta que al partido, no solamente al partido y a la militancia, sino a la sociedad en general, hay una afectación tremenda que no se representa solamente en la falta de confianza y de credibilidad, sino también en lo más importante, que es el daño que se ha generado patrimonialmente, en imagen y en todo lo demás. ¿Eso será camino que seguirán gentes cercanas al grupo de Reyes Baeza? Bueno, el licenciado Reyes Baeza es mi amigo, es una persona que tiene en su individualidad su toma de decisiones, yo tengo las mías, hay un gran respeto entre nosotros, hemos transitado juntos en la política, como con Patricio Martínez, con Fernando Baeza, con Saúl González Herrera, con Óscar Ornelas, tengo muchos años en esto, y la verdad es que bueno, pues en ese marco de respeto yo asumo y pido congruencia y reciprocidad para esto. Yo soy dueño de mis decisiones y bueno, yo respeto también lo que tanto el licenciado Reyes Baeza o alguien más haga de su vida política y personal. Cuando habla de que se va a ejercer libremente su vida política, ¿se unirá a otro partido? ¿Estará abanderando a alguien en este proceso electoral del 2018? ¿Y hay algo? No lo tengo contemplado, se lo digo con toda claridad, me reservo esa posibilidad
dentro del marco congruente de la libertad de la que estoy hablando, y de momento esa es la postura, la posición que tengo, con esa claridad y con esa transparencia. El razonamiento que le hago al Comité Nacional y a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria no es una condición, pero sí es una muestra de inconformidad contundente en los hechos de alguien que modestamente ha estado en la vida política durante tantos años, en el ejercicio de la política partidaria a nivel nacional, estatal y municipal, pero creo que es una de las mejores satisfacciones que en congruencia en lo personal hago. Víctor, el priismo de Bacín, que es el mayoritario todavía, te va a acusar seguramente de alta traición porque te has generado de allí del PRI durante 40 años tu legítimo y digno modus vivendi. Sin duda que esa va a ser la acusación entre soterrada y directa. ¿Qué le respondes a ese priismo de Bacín que te va a acusar de traidor? Bueno, en una evaluación objetiva del término de traición, yo pondría sobre la mesa quién es más traidor, quien habla con la verdad y quien lo habla de frente y lo dice con claridad, con valentía, pero también con el respaldo de los argumentos que es de la comentocracia general. No es un secreto para nosotros, es un secreto a voces las perversidades, las trapacerías que hizo el Ampón Duarte, que dañó y fue el responsable de la derrota del PRI, entre otras cosas. Entonces, bueno, si hay complacencia, si sigue dándose en los términos en que hasta ahorita se ha dado, pues evidentemente el tránsito por esa vía no es el mismo. ¿Tiene Víctor Valencia alguna invitación para un cargo en alguna otra área de gobierno? No, de momento no tengo ninguna invitación. Cuando lo tenga, si es que lo tengo, lo analizaré y lo revisé en otra perspectiva de vida que ya es de una persona de avanzada como eso sucedió, y que obviamente en la juventud o en la experiencia de mi ejercicio en la política, pues evidentemente cometimos errores, tomamos tal vez malas decisiones, pero siempre he sido un crítico respetuoso, fuerte, y no les ha gustado dentro del partido durante muchos años. No es la primera vez que lo hago, esta es la vez que lo he hecho de manera más contundente, en presencia y en el ejercicio del gobierno y del poder de el Ampón Duarte, el de aquí, no el de Veracruz, que hay varios, por cierto. Y bueno, de alguna manera eso me queda a mí en la tranquilidad y asumo la responsabilidad personal por lo que digo, por lo que he hecho, y desde luego, si conociendo a este tipo de mafia, como es la que encabezó Duarte durante 6 años, lo digo públicamente, lo hago responsable a él de lo que pueda suceder en mi vida personal, familiar y patrimonial. No es excusarme de nada, es simplemente dejarlo en el contexto públicamente, porque no le tengo miedo a seguir hablando con la verdad. ¿Trascendió que lo invitará el presidente Cavada a la Secretaría Pública Municipal? No, Armando Cavada es mi amigo y bueno, yo respeto su decisión. No hay, yo fui secretario de Seguridad Pública en el Estado, es un cargo que ocupé precisamente por el ejercicio de la lealtad y la disciplina con el que era gobernador Reyes Baeza, no porque fuera policía ni porque esto sea peyorativo, pero no era mi función. Lo hice por solidaridad en momentos de crisis que vivía el Estado y la ciudad. Pero no quiere decir que el hecho de haber estado en ese cargo implique que yo tenga un interés personal o de alguien más para tener un desempeño en un cargo similar. ¿Esta sesión fue consultada, consensada con alguien? Con mi conciencia y con mi familia. Víctor, ante esta iniciativa que tomas ya a título personal, ¿cuál es tu opinión respecto a la promesa del gobernador actual, Javier Corral, de llevar a la cárcel a Duarte y la tardanza que está implicando esto? Yo creo que ahí, con todo respeto, el titular del Ejecutivo debe ubicarse en el tiempo. La campaña ya se acabó, llegó el momento de actuar, y yo no lo digo de carácter personal, no tengo ni filias ni fobias, estoy lo más objetivo que he sido en mi vida, de poder poner sobre la mesa lo que muchos saben, están de acuerdo pero lo callan por muchas razones. ¿Dice que va a continuar su vida política en Morena? No, efectivamente tengo ofrecimientos de otros partidos. Yo no ando saliéndome para meterme a otro asunto nomás por cuestiones de chamba o de espacios políticos. Lo que haga o lo que vaya a hacer lo voy a compartir con ustedes públicamente, como siempre lo he hecho de manera transparente, y lo haré en su momento con los elementos de juicio y de evaluación para tomar una decisión. Víctor, no cancela la posibilidad de que pudieras participar en otros proyectos fuera del partido, ¿no? No se cancela esta posibilidad. No se cancela ninguna posibilidad, no podemos decir nunca a nada, pero obviamente ya con la solidez y la experiencia generada durante tantos años, me parece que yo no puedo andar de saltimbanquín o buscando espacios por buscarlos. Yo lo haré con una gran convicción, con una gran congruencia y desde luego con el mejor esfuerzo, como lo hice siempre cuando estuve en los diferentes cargos de la actividad pública, partidaria y de la actividad parlamentaria.
Dadas las condiciones que menciona en la carta, pues usted da por perdido al PRI rumbo al proceso electoral de 2018. ¿A quién ve como con más posibilidades en este momento? Al que decida la sociedad. Ahorita la sociedad, gracias a ustedes, la sociedad está cada vez más informada y obviamente tiene sus propios criterios. Ahí de decir, como los tiempos triunfalistas del viejo PRI, diciendo vamos a ganar todo porque a la hora que tú seas candidato vas a ser diputado o gobernador o presidente de la República, eso se acabó. La sociedad nos ha dado demostraciones muy claras y contundentes de que tiene un criterio muy bien formado. No necesariamente tienen que ser políticos o analistas políticos para poder tomar decisiones como las que han tomado en un ejercicio que si vivimos en el pasado reciente, que fue la elección de gobernador, en donde la sociedad se manifestó de una manera muy clara, no por el rechazo al PRI, sino el rechazo a un mal gobierno, un gobierno deshonesto, improbo, que logró generar esas simpatías no para beneficiar al PAN o a Javier Corral, sino en contra, con un voto de castigo para personajes de la calaña de... Pero entonces, ¿cómo ve usted al PRI rumbo al nacional, considerando que usted formó parte del gabinete de Peña Nieto? Bueno, el hecho de que uno esté en el servicio público no implica tener una responsabilidad total. Yo respondo por lo que yo hice, lo que me encomendaron, lo hice bien, no tengo ninguna sanción, ninguna referencia o ninguna denuncia que haya yo hecho mal las cosas en mi desempeño. Las responsabilidades son individuales, participe uno en un gobierno de cualquier nivel o en cualquier partido, yo asumo la propia y espero que los demás hagan lo mismo. Pero ¿cómo usted valora en este caso, en este momento, en esta coyuntura política, en este escenario político, cómo valora ahorita el PRI en el escenario nacional? Bueno, ante la crisis que vive el PRI y la política, los partidos políticos, como bien lo señalé en el escrito, es evidente que hay un hartazgo, que hay un rechazo, que hay irritación, ni siquiera molesta, hay irritación de la sociedad con los temas de la política económica, con los temas de la política migratoria, de la relación bilateral, en este caso con Estados Unidos, el tema de la paridad del dólar frente al peso, una serie de factores que inciden en el sentimiento de quienes en un momento habrán de decidir el próximo proceso electoral, basados no en la venganza política, sino en la inconformidad manifiesta precisamente por el daño y la afectación de políticas públicas erráticas que no han entregado los resultados que la sociedad esperaba. ¿Quién protege a César Duarte? Bueno, él se jacta de tener redes de amistades de muy buen nivel, no señala los nombres, algunos de ustedes los conocen, lo han mencionado en sus medios de comunicación, en donde él se jacta y dice, prácticamente, disculpando la expresión, se pitorrea de las autoridades del sistema de justicia y obviamente de quienes han hecho los señalamientos, porque él dice que no le va a pasar nada y él asume o lo deja ver entre líneas que es por complicidad o porque le deben favores o porque simplemente él sigue siendo el emperador de Chihuahua. ¿Y no lo protege el gobierno buscando ya no afectar aún más su imagen? Bueno, yo creo que es el no poner las cosas en su lugar y no castigar a los responsables que tienen acreditado documentalmente. Me sorprende que ayer el presidente del partido, antier, en su reunión en el Comité Nacional, Enrique Ochoa, diga que le avergüenza ladrones como el otro Duarte ratero, como Javier, y no haga nada el partido, no como autoridad, pero al interior que haya lo que yo estoy comentando en el escrito, si hay elementos iguales o más contundentes que los del otro ratero Duarte de Veracruz, del de aquí, ni siquiera lo han pasado en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria para al interior del partido juzgarlo y obviamente echarlo fuera y desde luego que contribuir para que las autoridades competentes puedan, ya lo que tienen, sendos expedientes, más de 100,000 fojas acreditadas en la Procuraduría General de la República, otras denuncias que han hecho con testimoniales los medios de comunicación a nivel nacional, con personas de carne y hueso y que han dicho dónde y cómo y cuánto y no pasa nada. Entonces, bueno, es frustrante, es decepcionante, pero bueno, llega un momento en que no puede uno cambiar el mundo, los intereses, y lo único que hago yo es retirarme, retraerme, lo dije recio y quedito y públicamente en su momento, y no lo digo ahorita porque ya no esté. Nada más los Duarte son rateros. ¿Perdón? Nada más los Hay Duarte. otros que se han señalado y que ustedes conocen perfectamente, no en persona, pero que se han ventilado a nivel nacional, como el exgobernador de Nuevo León, como el exgobernador de Quintana Roo, esa nueva generación de políticos jóvenes. Aguascalientes, Bueno, entonces a donde le pongan la mano, pero bueno, es cierto que cada quien es responsable de lo que hace, pero hay un sistema de justicia y de congruencia que debe salvaguardar y hacer cumplir
la norma y sobre todo la Constitución y particularmente en este caso el Código Penal. Víctor Valdés, usted con 40 años en el PRI tiene las manos limpias como para hacer esa crítica hacia todos los personajes que ha mencionado en este momento. Si no, no lo haría. Así de sencillo. ¿Cómo no considera usted que de alguna manera como dirigente municipal del partido en dos ocasiones que usted mencionó, como delegado estatal, como consejero nacional, cómo contribuyó usted al trabajo del PRI en una autocrítica? Sí, lo comentaba y lo digo con toda humildad y con toda claridad. Efectivamente, pude haber cometido errores sin duda. En el ejercicio de la política durante más de 42 años seguramente tuve errores. Entré en un esquema de la cultura, entre comillas, de hacer política dentro del PRI, confundiendo este término de la disciplina y la institucionalidad, no con el sometimiento, pero sí con el acompañamiento de malas decisiones, seguramente que afectaron no solamente al partido, sino a la sociedad. ¿En algún momento se sintió relegado por parte del partido? No, no necesariamente. Bueno, en política como en la vida se está y no se está. Y yo me queda muy claro que desde que llego a un cargo, llegué a un cargo en el servicio público, en la actividad parlamentaria con el mismo partido, he tenido siempre claro que llega uno y por lo mismo nunca tengo cosas que me aten al puesto, nunca dejo cuadros o tengo pertenencias en las oficinas. Me queda claro que esa libertad de la que hablo se tiene que ser congruente con lo que uno dice y lo que hace. Es que, ¿por qué se alza la voz hasta este momento si ya se sabía de todas estas lo dije desde inconsistencias? antes y ahí están los medios que acreditan documentalmente lo que dije el año pasado y el antepasado en los señalamientos directos a quien desgobernaba este estado, y lo dije y lo señalé con pelos y señales, los datos contundentes que acreditaban las fechorías, las trapacerías que este tipo impunemente hizo en contra del patrimonio de los chihuahuenses y del partido, porque es el responsable político que el PRI haya perdido. Luego de 42 años de vivir de la función pública, ¿qué se dedicaba Víctor Valencia? Bueno, no necesariamente he vivido de la función pública, he trabajado en la actividad política como un profesional de la política. Sin embargo, bueno, pues he sido parlamentario, como ustedes saben, funcionario público, pero tengo mi profesión, soy catedrático, soy académico en la universidad, doy clases en la maestría desde el 84, ahora luego de manera virtual por las distancias y todo lo demás, pero no me preocupa, no me voy a morir de hambre, soy profesionista, tengo 2 maestrías, especialidades, tengo acreditado muchos años en las universidades y habré de buscar, seguramente he tenido negocios particulares, pero de alguna manera ustedes pueden, y los pongo sobre la mesa para que no haya sorpresas o que se diga que yo hice y no hice algo en el pasado. Por eso vengo aquí ante ustedes, ante la opinión pública que ustedes representan, para transmitir y desdoblar lo que hoy estoy diciendo, para que si hubiera tenido yo algo, un problema legal o un asuntito pendiente bajo cuerda, pues seguramente lo primero que sale es eso. ¿No te anima también a ser candidato en 2018 por parte de alguna institución política? Mi carrera política y mi opción y mi emoción es la política siempre. Sin embargo, llega un momento de hacer un alto en el camino, reflexionar y tomar decisiones que tengan que ver, pues, en congruencia con el desorden que hay en el país y particularmente en el Estado. ¿Apoyaría usted a AMLO, a Andrés Manuel López Obrador? No lo he contemplado de momento, le digo con claridad, ya a la hora que yo tengo una decisión, no tengo por qué esconderle, soy libre y tengo la autoridad moral y política y sobre todo la posibilidad de hablar con ese candidato. Pero no lo descarta. No descarto nada. En política no puedo descartar que puede pasar o que no puede pasar. Dicen que en política lo más seguro es que no hay nada seguro. Si la vida misma no la hay, pues menos en la política. ¿Percibe una confianza en los partidos políticos por parte de Hay una gran desconfianza y un gran hartazgo de los partidos, de los políticos y desde luego quienes le han hecho tanto daño a los partidos, porque en sí la institución, el partido, seguramente como otros partidos, tiene muy claros sus estatutos, su programa de acción, y está bien. Lo que pasa, quienes los corrompen, quienes los pudren, son los malos elementos que se adueñan de las decisiones del partido y obviamente del gobierno, haciendo un gobierno, un desempeño que está a la vista de todos, no solamente en el tema patrimonial, sino el tema del mal gobierno, la ineficiencia y la ineficacia y en muchos casos la incompetencia de los servidores públicos. Esas denuncias públicas de Jorge Duarte las hizo directamente al partido, al interior del partido, como lo hizo un delegado nacional que pidió que se abriera un proceso de expulsión en contra de César Duarte. Así es. ¿Usted hizo ese procedimiento Así es. también? ¿Cuándo presentó? Tengo aquí el documento, obviamente hay una referencia y un antecedente o varios antecedentes que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria tiene los elementos, tiene la información, tiene los documentos y precisamente eso
me ha generado a mí o me ha motivado la posibilidad de decir con esa claridad al presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y al presidente del Comité Ejecutivo Nacional que hay una dilación sospechosa de no acceder a tomar una decisión de la expulsión por lo pronto de César Duarte. El partido no es Ministerio Público, pero en esas instancias ya están acreditadas los presuntos delitos cometidos por este malhechor y que de alguna manera no ha pasado nada. ¿De qué lo acusó? ¿Perdón? ¿De qué lo acusó? ¿Cuándo presentó usted ese recurso interno? De lo mismo que saben todos los chihuahuenses, del enriquecimiento inexplicable, lo que han ventilado y acreditado los medios nacionales documentalmente y con testigos de carne y hueso. A mí, conmigo y con varias gente, mucha gente a quejarse en el pasado y en el presente de la afectación que han tenido directamente por la voracidad del señor Duarte. ¿Hasta dónde llegan las complicidades? ¿Cómo se explica usted entonces pues que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria no haya actuado, que el presidente no se pronuncia, no menciona nunca a César Duarte? Se ha hablado solamente de Javier Duarte en el ámbito nacional. ¿Hasta dónde, de acuerdo con su visión y su experiencia política, llegan las complicidades para proteger a César Duarte? Pues es muy obvio, los detalles de las complicidades o presuntas complicidades no lo sé. Sin embargo, pues como dicen, camina como pato, hace como pato, anda como pato, pues es pato. Pues llevaría con el gobernador Corral en esa acción de llevar a Duarte a la cárcel. Yo tengo alianzas con la legalidad y con el ánimo de que se haga justicia, al margen de las filias o las fobias partidistas o personales. Entonces, ¿sí ayudaría? Claro, sí, mi opinión contribuye acreditando lo que todo el mundo sabe, pero pareciera que estoy hablando de una novedad cuando los 6 años y después de que termina el periodo constitucional César Duarte se sigue hablando y diciendo de todo lo que ha hecho y lo que no se ha descubierto aún, y bueno, pues pareciera como que estamos sorprendidos de lo que ya sabemos todos. Ahorita mencionó que lo hacía responsable de su integridad y la de su familia. ¿Hay temor por su vida de Víctor Valencia? Pues mire, no esta es una posición ahí para tirarnos al piso, pero sé de las capacidades perversas de este personaje que se hizo de mucho dinero y de patrimonios de alguien más a punta de hacer cosas ilegales, no solamente de ejercer su autoridad de una manera perversa, sino también de que sus acciones mafiosas que se conocen y que hay denuncias también por las agresiones de algunas personas que se atrevieron a señalar el despojo de alguna tierra o de algún bien o de algún negocio o del cobro de los más que diezmos eran del 30% de lo que se habla de todas las cosas. Y bueno, hay muchos señalamientos, hay mucha materia. Seguramente lo único que falta es que la autoridad competente del Ministerio Público ya tiene todo, puede decir a la opinión pública si es o no culpable. Víctor, ¿ya ha habido alguna amenaza en contra de su persona? Digo, porque ha sido crítico de César Duarte desde hace ya buen rato. Desde luego, a lo mejor amenazas veladas o afectaciones políticas, tratando de conculcar los derechos políticos, ciudadanos y partidarios. En su momento lo hizo y lo ejerció a plenitud, porque para eso hubo muchos cómplices formales en la dirigencia del partido, y obviamente quienes estaban acostumbrados a decirle al amo o al patrón o al emperador a todo que aún sabiendo de antemano que no había ninguna razón o algún argumento de fondo para poder afectar o tratar de afectar en lo personal a mí y a muchos priistas, empresarios, ciudadanos que afectó este personaje. ¿Se solidarizaron con usted, priistas? Esta manifestación es el inicio seguramente de que en este caso la invitación yo la hago para que una reflexión objetiva, todos y cada uno afines a mí, que son priistas, lo que me han dicho en los cafés o me han dicho por teléfono, por correo o en el Face, lo lleven a cabo en los hechos, es decir, la congruencia de que si esa atadura o esa complicidad o esa consideración de ortodoxia política no la toman, bueno, pues es una decisión que cada quien lo habrá de asumir. Yo asumo la propia y desde luego seguramente será el parteaguas, sin duda, para que se animen. Algunos otros no pasa nada, muchos que han sido afectados peor que su servidor, en los señalamientos, en el invento de cosas, en la conculcación de los derechos políticos partidarios, y bueno, pues cada quien está en su derecho y yo respetaré que lo hagan de qué manera. Yo no convoco a ninguna rebelión ni a hacer cosas que tengan que hacer que no esté dentro de su decisión propia. César Duarte, existen pruebas, existen todo lo que estaba mencionado en contra de César Duarte.
¿quién no tiene la voluntad de detenerlo? Yo hablo aquí en el documento que les di lectura. Aquí les vuelvo a reiterar lo que dije cuando leí. Evidentemente es una posición sospechosa. Unos argumentan lo que ya les comenté. Sin embargo, bueno, pues yo le digo aquí al presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria todos los elementos que hay y hablo de un sistema de justicia que ha sido inoperante y que en un momento no se ha hecho justicia. Eso le corresponde la parte legal, penal, civil, administrativa o del tipo que sea a la autoridad competente. Pero primero, para dar un ejemplo ante la sociedad, la obligación moral y política del partido, de la dirigencia a través de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria es cumplir y hacer cumplir con los elementos que se tiene para poder, hay causales innumerables en el Código de Ética Partidaria para poder tener elementos para no solamente expulsarlo, sino contribuir con la autoridad competente para que se haga justicia. ¿Por qué se esperaría que tomaran una decisión similar a la tuya por parte de quiénes, nombres específicos? No, yo no quiero tomarme atribuciones que no me corresponden. Tengo el afecto, el cariño, la credibilidad y la relación con muchos actores de la política durante 42 años, al equipo que hemos participado en una contienda o en otra, apoyando o no apoyando, en el servicio público, en la actividad parlamentaria, pero yo no tengo el derecho de adelantarme a una decisión que es individual y respetable. ¿Coincide con las denuncias de Javier Corral contra Duarte? Bueno, mucho de eso está en los documentos, en la famosa denuncia que está en la PGR, y la PGR no ha dicho nada si es culpable o es inocente, o qué tanto es, si es poquito, o si robó mucho o robó poquito. ¿César Duarte Jaques es capaz de mandarlo matar? Bueno, habría que preguntarle a él. Pero usted, en este sentido... Este tipo es capaz de lo impensable, es un sociópata que ha tratado no solamente el gobierno y a sus adversarios políticos de una manera que ya conocemos. Algunos no han tenido la en los hechos o la contundencia o el valor para denunciarlo, pero ese personaje es la manera en que se mueve. Los mismos paisanos de Parral y de Bayesa lo comentan y son testigos y víctimas de muchos de ese tipo de actos. ¿Cree usted que el PRI nacional no le siga el proceso a César Duarte porque le dio recursos públicos cuando estaba en la función pública? Hay muchas hipótesis al respecto, hay muchas especulaciones, algo debe de haber sin duda, pero bueno, pues ahora sí le toca a la parte correspondiente decir y explicar o negar o aceptar o acreditar o no lo que se dice. Pero vuelvo a insistir, esto no es una novedad, se dice en todo el país, no solamente en Chihuahua y con los chihuahuenses o con la clase política o con los priistas. Pues muchísimas gracias, les aprecio.